una vez más en su programa Seguridad Jurídica. El día de hoy vamos a tratar, ¿sí?, el problema de la lucha contra la corrupción y obviamente pues su relación con la participación ciudadana, cómo como ciudadanos podemos inmiscuirnos, incluirnos en este flagelo justamente que está azotando las estructuras jurídicas del país. Para eso, ¿sí?, hemos traído al doctor Franklin Moreno, que justamente es candidato al Consejo de Participación Ciudadana Definitivo, ¿sí? Él, obviamente, también es un activista reconocido en temas de derechos humanos. Con él vamos a tratar el tema de la participación ciudadana y el tema justamente de la lucha anticorrupción desde varios ángulos. Bienvenidos, vamos a empezar justamente el programa. En primer lugar, debo expresarles como programa de seguridad jurídica que siempre la garantía de la libertad de expresión y los estándares internacionales habilitan a todo medio de comunicación a poder seguir funcionando dentro del marco de la legalidad. Y en ese sentido, seguridad jurídica y televisión satelital, ¿sí?, está cumpliendo en este momento los requisitos necesarios para poder reactivarse y su señal, ¿sí?, se mantendrá al aire cumpliendo los estándares que establece justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión. Vamos con el primer video, ¿sí?, para poder ubicarnos dentro del contexto justamente de la lucha anticorrupción. Vamos con el primer video de programación. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, posesionó a los integrantes del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el Salón Amarillo de Carondelet. El mandatario explicó algunas de las funciones de esta comisión. Con la sociedad civil y el Estado, las políticas y acciones de prevención de la corrupción en el sector público y en el sector privado. Y exhortar a las autoridades judiciales y de control sobre el juzgamiento y la sanción contra los corruptos. El jefe de Estado indicó que se debe impedir que los niños se inserten en una sociedad corrupta y que la lucha contra este mal será un esfuerzo permanente de su gobierno. Sería un iluso. Verdaderamente sí pensaría que no van a venir actos de corrupción, pero sin duda alguna la presencia del frente, la presencia de esa normativa, la presencia de la transparencia, la presencia de la ayuda de las funciones de control, de justicia y de control, sin duda alguna, van a ser un óbice para que se hagan actos de corrupción. El Ministerio de Justicia se encargará de proponer en 30 días la creación de una estrategia nacional de lucha contra la corrupción para que se establezca como una política pública. Pero la información que nosotros solicitaremos pasa además por conocer las circunstancias en las que se está dando la investigación relacionada con Odebrecht, pero también algunos temas que pueden llamar la atención, sobre los cuales hace falta más transparencia, revisar información. Ustedes saben lo que ha sucedido con la Contraloría General del Estado. Uno de sus integrantes, Javier Zavala, aclaró que la función de este Frente contra la Corrupción no será investigar, porque para eso están otras funciones del Estado. El Frente toma conciencia, absoluta conciencia, de que el Frente es la expresión de la voluntad política del presidente de la República de afrontar la lucha contra la corrupción. El Frente contra la Corrupción también está integrado por la canciller María Fernanda Espinosa, Pablo Dávila, Larisa Marangoni, Tatiana Hidrobo, Pablo Vanegas, Andrés Mideros y Carlos Rabascal. Verónica Rivadeneira. Bien. Franklin, gracias por la invitación, ¿verdad? El gobierno de Lenín Moreno empezó su mandato conformando un frente anticorrupción mediante decreto. De hecho, dos de los consejeros transitorios estuvieron en ese frente, que es el doctor Zavala y el doctor Dávila. ¿Por qué no funcionó el frente? ¿Sí? ¿Y por qué efectivamente tal vez la percepción, no sé si me equivoque, de eso quiero que tú justamente nos aclares, ¿por qué la percepción en cuanto a la institucionalidad para combatir la corrupción sigue siendo débil? Ecuatorianos, muy buenos días. Gracias al doctor Jorge Washington Sosa Mesa. Indudablemente que usted refresca la memoria con ese video, pero ese video le da la respuesta que usted necesita, porque el señor presidente
el señor doctor Javier Zavala, dice que ese frente es producto de la voluntad política del presidente de la República. Le repito, ¿qué dice el presidente? Ese frente es el producto de la voluntad política del presidente Lenín Moreno. Es decir, que no existió jamás una estructura para combatir la corrupción, tanto más que ellos mismos dijeron que ellos no iban a investigar. Lo que quisieron es darle una imagen al país de que tenían una actitud para luchar contra la corrupción. Pero ya sabemos, lamentablemente, que esa imagen resultó infructuosa, porque el señor presidente de la República ha venido amagando que va a ser un organismo contra la corrupción, que va a celebrar un convenio, que va a haber un instrumento internacional, que envía un proyecto de ley, y la Asamblea Nacional le responde de la misma manera, que ya le mandó el proyecto, que el proyecto está elaborado, que la crítica, que la ciudadanía condenó la redacción de un proyecto de ley. Y entonces, ¿qué acontece, ecuatorianos? Que no existe la actitud, la decisión del presidente de la República, ni de la Asamblea Nacional, ni del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio de haber implementado un organismo contra la corrupción. De conformidad con eso, Franklin Moreno, postulado para el Consejo de Participación Ciudadana, ha realizado una propuesta, porque como bien lo dice el doctor Jorge Sosa, todo el que aspira al desempeño de una función pública tiene que ir, a más de acompañar su nombre, Franklin Moreno, a más de acompañar su trayectoria, como usted bien lo reconoce, activista en derechos humanos, debe tener una propuesta. Y Franklin Moreno tiene una propuesta de crear la Comisión de Lucha contra la Corrupción en el seno del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y por qué? Ecuatorianos, no es un chisme, pero es una realidad. El anterior Consejo de Participación Ciudadana y el actual transitorio no han cumplido con el mandato del artículo 208 de la Constitución, que obliga al Consejo de Participación a enfrentar y combatir la corrupción. Nos engañan con el cuento de que necesitan celebrar convenios internacionales. No, señores, ya vamos para eso. Pero el artículo 208 dice que tiene facultades, competencias y atribuciones para prevenir los actos de corrupción, para investigar los actos de corrupción, para establecer responsabilidades en los actos de corrupción, para denunciar los actos de corrupción, para ser parte procesal en los actos de corrupción, para exigir el decomiso de los bienes de los corruptos. Allí está la norma que exige el pueblo ecuatoriano. Franklin, a ver, deja un poquito ubicándonos también para poder generar interacción. Entonces, tu percepción, o mejor dicho, tu criterio de por qué el pueblo ecuatoriano, porque creo que todo el pueblo ecuatoriano todavía sigue percibiendo de que la lucha contra la corrupción no se ha iniciado. Es débil. Uno, por falta de voluntad política. Claro, si lo dice el señor presidente del Frente. Dos, porque las estructuras legales, por ejemplo, un proyecto de ley que lo vetaron para presentar otro proyecto de ley, ni siquiera ha avanzado, ni siquiera creo a primer debate, o está todavía obviamente en discusión. Y ya llevamos más de 21 meses. Y tres, ¿qué es lo más importante, verdad? Porque por último podemos decir que basado en este principio del equilibrio de poderes, el Ejecutivo no necesariamente tiene que depurar al propio Ejecutivo, sino que para eso están el resto de poderes. ¿Qué es lo más preocupante? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué crees tú? ¿Cuáles son los factores que tú crees que obviamente un consejo transitorio que volvió supuestamente a empoderar la función de transparencia presidido por Trujillo? ¿Por qué no les ha interesado frontalmente esa función que tú dices está naturalmente en la Constitución? No solo que está en la Constitución, sino que la humanidad exige, porque la corrupción es un azote contra la humanidad. La corrupción todo lo daña, todo lo pudre, todo lo corroe. La corrupción es acción de pocos, pero afecta a toda una población. ¿Por qué no lo ha hecho el Consejo Transitorio? Porque ellos se han centrado en esa facultad que les concedió la consulta popular para reemplazar a los actuales funcionarios. Entonces se han pasado su tiempo en evaluar y no han hecho las acciones que le impone el artículo 208 para luchar efectivamente con la corrupción. Tanto más
que permítame, doctor Sosa, para aclararle al país. Es un cuento que necesitamos celebrar nosotros convenios internacionales ni acuerdos internacionales. Ya existe la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la cual Ecuador es parte. Ya existe la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la cual Ecuador es Estado parte. Y ecuatorianos, ustedes saben, Seguridad Jurídica se llama este programa. Todas las disposiciones enmarcadas dentro de un instrumento internacional son de aplicación directas y vinculantes al interior del Estado. Lo dice el artículo 417. No hay que firmar nada más. No hay que firmar nada. O sea, en realidad los instrumentos los tenemos, ¿no? Ya los tenemos. Lo que falta es buscar la cooperación internacional. A ver, yo vi una entrevista tuya, muy buena, por cierto, te felicito, Gracias. porque como académico, vi una entrevista tuya que me llamó muchísimo la atención. Y antes de invitarte, justamente te pregunté del tema, ¿no? Ya vamos a poner un video, ¿sí? Hablando del tema de la concesión de CNT, tú en una entrevista en un diario, tú dijiste que debe involucrarse la ciudadanía, debe haber participación ciudadana para este tipo de procesos que involucran grandes millones de dólares que afectan o que podrían afectar obviamente trabajadores, que podrían afectar efectivamente estructuras económicas. Déjame que vamos a poner primero un video, de ahí vamos con tu comentario, ¿sí? De eso te voy a preguntar, teniendo en cuenta de que me pareció interesantísimo tu punto de vista, de que tú estás proponiendo de que incluso para temas como grandes concesiones, debe involucrarse la ciudadanía a través de mecanismos de participación. Es que es obligatorio, ciudadana. es obligatorio, doctor. Vamos a poner un video. A ver, pongamos el siguiente video, que sobre esto vamos a tratar justamente con Franklin. Los que salieron a las calles a manifestarse en contra del neoliberalismo, la eliminación de subsidios, la elevación de costos de los combustibles y sobre todo la intención de privatizar empresas estratégicas del Estado. Hace 20 años los privatizadores decían que hay que privatizar las empresas eléctricas, las petroleras, la salud, la educación y otras porque éramos ineficientes, porque no le daban rendimientos al Estado. Hoy, luego de los fallidos diálogos con el gobierno de Lenín Moreno, el argumento privatizador es para supuestamente mejorar la rentabilidad de estas empresas. Concesión de la administración en principio y luego hacia la privatización. Son empresas del Estado que han sido emblemáticas en nuestro país al haber transformado la energía termoeléctrica ahora en hidroeléctrica. Según los expertos, en los últimos 8 años, Ecuador pasó de consumir 43% de energía de origen fósil al 93% de energía hidroeléctrica. A costa de subir las tarifas a todos los ecuatorianos, a costa de despedir masivamente a los trabajadores. Esto ya lo aprendimos en los procesos de privatización de hace 20 años atrás. La manifestación pasó apenas a 2 calles del Palacio de Gobierno. Fue entonces que los manifestantes intentaron ingresar hacia Carondelet. Hubo encontronazos con la policía. Pueblo quiteño, pueblo ecuatoriano, vamos a levantarnos y vamos contra este pueblo, este gobierno neoliberal. No votó el pueblo por un gobierno neoliberal y todas las políticas, todas las acciones tomadas por este gobierno han sido en ese sentido. Mientras tanto, al interior del palacio, voceros del gobierno anunciaban la recuperación de activos ilícitos por el caso Odebrecht. No se refirieron a la marcha. Hoy anunciamos en este trabajo conjunto con la UAFE la recuperación de 13.5 millones de dólares. Una de las... Bien. Franklin, en primer lugar, el video tiene 2 partes importantísimas. En primer lugar, tu propuesta, por ejemplo, frente a un tema como la concesión de CNT, ¿qué mecanismos de participación ciudadana vamos a tener? Ecuatorianos, es trascendental que el Estado se despoje de sus recursos fundamentales y que le proveen servicios públicos a los ecuatorianos, porque como servicio público que me merezco yo recibir los servicios públicos, tienen que ser de óptima calidad. Transferir del Estado al particular es muy riesgoso, pero la primera pregunta, ¿qué debe hacer la ciudadanía y por qué es que opino? Porque de conformidad con el artículo 61 de la Constitución Política de la República,
todos los ecuatorianos tenemos el derecho a participar protagónicamente en la vida del Estado, a ser consultados. Entonces el presidente de la República tiene un mecanismo constitucional para defenderse de los bienes de todos los ecuatorianos, porque no es un bien del Ejecutivo. Es un bien de todos. De todos. Claro. Y entonces el presidente quiere despojarnos. No es que se trata que está buscando 20 años de concesionar el servicio de telecomunicaciones. No es que el presidente tiene derecho a buscar dinero para despojarnos de nuestros bienes. No, señor. Él tiene la obligación de llamar a una consulta popular si quiere actuar con transparencia, o de socializar, preguntar a los diferentes sectores del país si están conformes con este proceso que veo hasta una falta de valor del señor presidente de la República, porque ha buscado un asesor para anunciarnos que van a concesionar el CNT y no enfrenta el programa directamente. ¿Por qué ecuatorianos van a concesionar para 20 años? O sea que ni siquiera la década perdida, peor será doble década perdida, porque entonces van a concesionar para 20 años. ¿Cómo puede ser que un presidente que solo le restan 2 años de gobierno ignore, conceda los servicios básicos para 20 años? Franklin, es importante, ¿no?, lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, lo de CNT no solamente afecta a los trabajadores de CNT. No, a todos. Afecta a todos los ecuatorianos porque impacta, obviamente, en derechos. Es decir, en el tema de recibir servicios de óptima calidad y en que el Estado siga, obviamente, manteniendo recursos, ¿no? Desde luego. Sí, desde luego. Entonces, el mecanismo de participación no solamente es a los trabajadores del CNT. Debería consultarse a activistas de derechos humanos, a trabajadores en general, sí deberían consultarse a todas las estructuras económicas, justamente, no solamente con esto. ¿Qué incorporaría usted, por ejemplo? A usted lo eligen, consejero. ¿Qué mecanismo, por ejemplo, o qué propondría usted en el momento en que usted fuera electo para, por ejemplo, socializar o transparentar este tipo de mecanismos de concesión? Bueno, lo primero es que hay que prevenir los actos de corrupción. Estamos previniendo. Le estamos diciendo, señor presidente, no haga eso, que ese acto es falta de transparencia. Usted no puede aparecerse y decir, le vamos a concesionar las telecomunicaciones. Mañana también se aparece otro asesor, dice, le vamos a concesionar la electricidad. Y mañana le vamos a concesionar la salud. Y mañana le vamos a concesionar la educación. Señor presidente, reflexione. Usted quiere que se culmine en su día de ejercicio en el poder, porque la reacción del pueblo no es un afecto que a usted se le tiene un afecto porque usted nos ha dado la oportunidad de despojarnos de los resultados catastróficos del gobierno anterior. Pero eso no es una patente para que usted venga a sorprendernos y va a ignorar nuestros bienes y servicios de carácter de todos y cada uno de los habitantes, porque mañana va a decir usted, antes de que se vaya, va a decir que la concesión no ha sido suficiente y como el país sigue endeudado, lo va a privatizar totalmente. Y así va a pasar con la electricidad y con otros bienes y servicios de todos los ecuatorianos. Por ejemplo, el mecanismo, por ejemplo, que tú estás diciendo, y ha habido mucha crítica sobre eso, por ejemplo, que sea un asesor. Sí, que sea un asesor el que esté llevando el proceso cuando esto debía ser liderado, por último, por un frente económico o por un frente ampliado en el cual esté presente el ministro de Telecomunicaciones, por lo menos, ¿no? Eso llama la atención, ¿no? Y da la suspicacia. Mire usted, doctor, que la Constitución anterior decía que el presidente de la República tiene el derecho y la facultad para convocar a consulta popular en los asuntos trascendentales para el país. Este es un asunto trascendental. Efectivamente. Este es un asunto trascendental que merita convocar a una consulta popular. Si usted quiere despojarnos de las telecomunicaciones, mañana va a querer despojarnos de la electricidad y después de la educación y después de la salud, señor presidente. Es un exhorto. Los ciudadanos tenemos nuestro derecho a no presentarle el derecho a la resistencia del artículo 95. No, lo exhortamos a que usted, como es la máxima autoridad, reflexione y diga, quiero a mis ecuatorianos y los quiero
favorecer, y para ello me pide que socialice, y yo voy a socializar si se da paso o no se da paso a concesionar las telecomunicaciones. Yo creo que el señor presidente, que nos está escuchando, o por lo menos sus asesores, que sus asesores no asuman la trascendencia que a usted le corresponde, señor presidente. Vamos con una, a ver, en estudio, por favor, la nota del comercio, ¿no? ¿Cómo está Ecuador en temas de índices de corrupción? Por favor, pónchame ahí la máquina del diario El Comercio. Ahí está. Ya, ahí está, ¿ves? Ecuador, es una noticia del 9 de abril del 2018, ¿sí? Es reciente. Ecuador entre los países con menor calificación de América en el índice de percepción de corrupción. Dice, ningún país de América Latina se encuentra dentro del top 10 de los países con menor percepción sobre corrupción, según el informe emitido por Transparencia Internacional. Las naciones mejor ubicadas son vistas como más transparentes, mientras que las que se alejan de las primeras posiciones son percibidas como las más corruptas, ¿no? Entonces, de acuerdo a este índice, Ecuador, esto es nada más el año pasado, se ubica en el puesto 117, es el año pasado. Estamos debajo de El Salvador, debajo de Bolivia, debajo de Perú, debajo de Panamá, y prácticamente Ecuador se encuentra en la misma par que México y Paraguay. Vamos a ver si es que mejora ese índice para el 2019, pero volvemos a estudios. Pero Franklin, si en la segunda parte del video, por ejemplo, el Ejecutivo anunciaba con la UAFE que había recuperado 13.5 millones de dólares supuestamente por Telconet. Luego se sabe de que no existen esos 13.5, sino que es nada más una propuesta. Luego el presidente de la República dice, vamos a destinar esos fondos, vamos a destinar al pago de las jubilaciones. ¿Sí? Parece algo irreal. ¿Realmente se están recuperando los dineros mal habidos durante justamente estos 10 años? ¿O también hay problemas para la recuperación del dinero producto de la corrupción? Ese es un pésimo anuncio que hizo el presidente de la República. En primer lugar, el presidente de la República no es parte procesal ni tiene potestad para administrar justicia. Él no puede interferir ni al Ministerio Público, tampoco puede interferir a la Contraloría, tampoco puede interferir a la función judicial para él aceptar una devolución de dinero. En el supuesto no consentido que el señor, como se llama esta persona, haya devuelto un dinero, ese dinero debió haberlo recibido y consignarlo a las autoridades competentes, pero no ha recibido ningún dinero. Lo que ha recibido una promesa de conformidad con el flujo de caja. O sea que si nunca tiene flujo de caja, nunca va a entregar un centavo. Pero allí no termina el asunto, sino que viene lo anecdotario. El señor presidente corre a repartir, a los jubilados, sí, con eso va a pagar. Corre a decirle, aquí están los 13 millones que recuperé. Señor presidente, más respeto para sus gobernados. Nosotros, los gobernados, aspiramos que usted nos dé el bienestar y la felicidad. Pero ese bienestar, esa felicidad, se encuentra a muchas millas del anhelo que tenemos todos los ecuatorianos. Franklin, ya para terminar, sí, tú se le ha preguntado, hemos tenido aquí también a Teddy Tama, hemos tenido también a Hernán Ulloa, sí, hemos tenido a Fausto Lupera en nuestros estudios. La pregunta que le hemos hecho, obviamente, a todos. En caso de ser electo, ¿revisarías tú los concursos justamente que actualmente han configurado autoridades? Ecuatorianos, se encuentra vigente el artículo 226 y se encuentra vigente el artículo 227 de la Constitución de la República. El 227 habla de los principios de la administración pública, y entre los principios de la administración pública está la evaluación, de tal manera que todos los funcionarios públicos están sujetos a la evaluación, y una evaluación que viene a ser de obligatorio cumplimiento, tanto más que arriba el artículo 226 dice que todos los funcionarios no tendrán más competencias, atribuciones y deberes que la establecida en la Constitución, y que responderán por sus acciones o por sus omisiones. De tal manera, doctor Sosa,
que su pregunta está contestada. No mi voluntad, sino que estamos obligados a cumplir con el mandato del artículo 227 de la Constitución de la República. No hacerlo sería nosotros incurrir en omitir las funciones que nos impone el orden jurídico supremo del Estado. Muchísimas gracias, Franklin, por tu invitación. Sabemos que eres uno de los abogados más prestigiosos en temas de derechos humanos. ¿Sí? Deseamos efectivamente que personas como tú, ¿sí?, conformen las estructuras para que ya no haya ni tronchas ni círculos dorados. Esperamos, como hemos dicho algunos candidatos, que efectivamente el pueblo se pronuncie por personas que tengan la calidad moral y la calidad académica justamente para afrontar los nuevos procesos que se vienen efectivamente en el Ecuador. Muchísimas gracias, doctor Jorge Washington. A los televidentes, este programa, Seguridad Jurídica, como el que más siempre aboga por la lucha contra la corrupción, pero con eficiencia, sin show y sin sesgo político, sin odio, porque la lucha contra la corrupción, ¿sí?, forma parte de los pilares esenciales del Estado democrático de derecho. Queremos efectivamente, ¿sí?, una lucha contra la corrupción eficiente, participativa y democrática, porque Ecuador ha experimentado un flagelo por más de 20 años del cual no salimos todavía. Es necesario que estas estructuras que luchan contra la corrupción tengan eficiencia, que en la estructura normativa, por favor, sea aprobada. Tenemos proyectos para combatir a la corrupción que no avanzan en el seno de la Asamblea Nacional, y que el pueblo ecuatoriano elija en las urnas, ¿sí?, a un Consejo de Participación Ciudadana en el cual sus integrantes sean personas de probidad moral y de solvencia académica, para poder efectivamente enmendar algo de lo que efectivamente ya tenemos como conclusión. Ecuador sigue siendo lamentablemente uno de los países más corruptos de América Latina. Nos vemos con más el próximo programa el día de mañana.